amigos de La Matica, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy, esto es especial, Yangel, es diferente. No es lo que estamos acostumbrados a hacer. El día de hoy, en vez de uno, tenemos tres invitados, tres jóvenes destacados, tres jóvenes políticos que vienen a conversar y compartir un poquito con nosotras, a hablar de distintos temas. En primer lugar, tenemos por aquí al señor Joaquín Fernández, subdirector de Autoridad Portuaria y también secretario general de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno. Joaquín, salude. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de invitarnos a este espacio. Aquí nadie llega a 30 años, ¿verdad? No. No sé. ¿Tú? No, yo no paso todavía. ¿Cuándo tienes? 22. Sí, bueno, Tienes la señores, misma edad. también está con nosotros el señor Franiel Genao, secretario general del Partido Opción Democrática. Saludos. Un día como hoy, el Día Internacional del Medio Ambiente, es un gusto hablar en La Matica. Y creo que yo soy el único que aquí se le puede decir señor porque estoy ya en los 34, entonces ya estoy dejando la juventud. Todavía. Sigue en el rango de la edad de la La juventud. estoy dejando, la estoy dejando. También está con nosotros el joven abogado político, miembro de País Posible, Jonathan Echavarría. No, Chevalier, Te ay. que tengo un problema con tu apellido. No te preocupes. Me pasa mucho. Pero bueno, un placer, gracias a ustedes por la invitación de estar aquí con ustedes, compartiendo entre amigos y en familia, a ver de qué temas nos traen esta conversación. Ustedes son de qué familia. Yo he estado escuchando por ahí que Nos son conocemos. contrarios, pero Es que nos conocemos de mucho tiempo, sobre todo Joaquín y yo, de los años mozos, cuando organizábamos protestas y nos encadenábamos por la democracia. Frente a los tribunales, Es una frente cosa a Palacio, en la UAS. Es una historia que no daría el tiempo aquí para nosotros. Y de batalla, y en alguna caímos presos también. Pero no es de por es que un día lo vamos a invitar. Siendo menor de edad, ¿eh? Y vamos a hablar todos esos cuentos, si lo van a hacer aquí en La Matica, si lo salen diciendo en otro podcast, lo voy a acechar a todos. Pero no, miren, nosotros vamos a hacer ahora un análisis. Vamos a ver el ambiente que tenemos en la política post las elecciones. Celebramos el domingo 19 de mayo las elecciones presidenciales, congresuales, y tuvimos resultados. Algunos partidos quedaron un poco más desvanecidos que otros y otros salieron más favorecidos. Entonces, ustedes como jóvenes políticos, ya ejerciendo la política y desde su rol de conservadores de la democracia, nosotros queremos saber más o menos cómo ustedes ven el panorama actual en la política, cómo ven los partidos, por ejemplo, cómo quedó el PRM. Bueno, nuestra organización política es evidente que quedó muy bien valorada ante el electorado, fruto de los resultados que nosotros obtuvimos. El PRM y aliados sacamos de 190 diputados que hay, 145. De 32 senadores que hay, obtuvimos 29 escaños. Y bueno, lo presidencial, ya ustedes pueden ver el resultado que también nosotros tuvimos como organización política. Y eso obedece, es una reelección a lo que nosotros en campaña prometimos. Nosotros como gobierno lo cumplimos. Y fruto de eso, de nosotros lo que prometimos, lo cumplimos, fue que obtuvimos ese resultado favorable de la población. Pero tú sabes, Joaquín, que hablando de promesas, el Sí. presidente había dicho que no se iba a reelegir. Entonces, eso había causado como estragos en la sociedad. Entonces, a mí me gustaría saber, a los tres en general, a quien pueda responder, ¿qué ustedes creen que haya hecho que la conducta del presidente cambie en ese sentido? Bueno, el presidente sí dijo que no se iba a reelegir ahora, después de este segundo periodo. Él dijo que Sí ese era su último. Sí Joaquín. estableció el presidente que él no iba a hacer una modificación constitucional para permitirle otra reelección más, pero a partir de esta. Y yo estaba ahí el 19 de mayo en el local del partido cuando él dijo que aquí concluía ya con su mandato, o sea, a partir de este.
Sí, pero Joaquín, antes de... Pero también, Pero mira, vamos a yo echarse a Joaquín. creo que evidentemente es una narrativa del tiempo y en el contexto que el presidente Luis Abinader se refirió en un momento determinado a la no aspiración, había un impedimento constitucional que establecía eso. Y nosotros tuvimos que en ese momento y en ese contexto de la campaña del 16, un candidato que hizo todo lo posible, utilizando todos los recursos del Estado, para tratar de hacer una modificación constitucional para beneficio propio. Y esta nueva propuesta que presenta Luis Abinader al electorado lo hace sobre la base de que la legalidad se lo permite, la Constitución se lo permite. Y es sobre la base de poder continuar una agenda programática que se necesita poder materializar en estos próximos 4 años. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader, más que evidenciar un interés de poder repostularse, lo que está repostulando es la buena forma de hacer política, la buena forma de hacer un gobierno que ha recuperado el elemento de la salud, que recuperó el acceso y sobre todo el fortalecimiento del turismo, que hace que la economía de la República Dominicana se mantenga con los mayores niveles de crecimiento. Y yo creo que nosotros estamos reeligiendo un presidente y lo habemos reelegido por el hecho de lo bien que fue en ese primer gobierno que tuvo. O sea, hay un contexto constitucional que se lo permite. En ese momento, cuando él hacía esa expresión, hay que ver el timeline del tiempo y era de alguna manera u otra diciendo claramente, y él no ha estado promoviendo algo en lo cual él no se haya comprometido. Porque de algo si nosotros tenemos que estar claros. Él no fue que reformó la Constitución para poder reelegirse en el 15. Eso tenemos que estarlo bien conscientes. Bueno, pero quedan ahora 4 años para ver si no cambia de parecer, porque la enfermedad de la reelección parece que persigue a todo el que se sienta en la silla presidencial, porque cada uno de los que han estado anteriormente ha dicho que no. Trujillo dijo en la toma de posesión, en su primera toma de posesión, que nunca iba a usar el poder presidencial que se le acababa de entregar para perpetuarse en el poder. ¿Y quién es el vivo ejemplo de la perpetuación en el poder en la República Dominicana que Trujillo? Pero yo creo que nosotros, más que hablar de ese tema, que es un tema ya, digamos, manilo, el tema de la reelección, yo creo que hay que profundizar sobre el contexto en el que estamos ahora mismo. Un contexto donde parece que se recrudece un sentir conservador de la sociedad dominicana, que hay un cuestionamiento a los partidos políticos enorme, y lo vemos en la expresión no solo de la abstención electoral que hemos tenido en este proceso, sino en los procesos anteriores, de la desafección profunda que hay de la población dominicana ante la clase política. O sea, decirle a una persona, mira, súmate a este partido, participa en política, tiene 2 respuestas. Tiene o vete para tu casa y no me molestes, o qué hay para mí. Y yo creo que esas 2 respuestas no deben dar muchas luces rojas a quienes estamos en la actividad política, cuando la actividad política es una de las actividades de la vida en sociedad más fundamentales. No hay, señores, un elemento de la vida en común y de la vida individual de las personas en una sociedad que no esté atravesada por la política. No la hay. Lo estableció Juan Pablo Duarte, Ujú. pero difiero un tanto en ese sentido de ti, Franiel, porque el 19 de mayo, precisamente cuando me encontraba en la fila para ejercer mi derecho al voto, con uno de los jóvenes que estudié, me dijo, Joaquín, yo voy a votar y es por lo que he visto en ti. Un joven que viene de abajo, que viene del barrio, sin ningún tipo de familiar involucrado en la actividad política, que tenga una posición tan importante como tú la tienes. Eso demuestra que el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno le dan oportunidad a las jóvenes. Entonces me topé con ese joven en la fila y ahí me llegó a la mente, bueno, Manuel andaba conmigo, que está ahí, no me deja mentir, Randy también. Me llegó a la mente, digo yo, ¿cuántos jóvenes también estarán en esta condición, que estudiaron conmigo, que quizás no me han manifestado así eso, pero sí por voluntad propia, por lo que han visto que el gobierno ha hecho por nosotros los jóvenes, tienen también esa misma intención que tuvo ese joven que me abordó?
Tú sabes que tú mencionabas hace un momento, Joaquín, hablabas acerca de la cantidad de escaños que alcanzó el PRM en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Y es un tema que también ha sido muy debatido, muy Sí, por el método comentado, de Home, que mucha gente el como que no método de está... Hunt, el hecho de que la gran mayoría del Congreso sea de PRMistas, se habla de que hace falta representación de la oposición en el Senado, se habla de que no hay quien salga en contra de lo que pueda establecer algún partidario del PRM, que estaría todo a favor. ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Cómo ustedes ven el panorama en el Congreso en los próximos Sobre todo a años? Franiel, porque tenemos el caso del diputado Soracio, ¿verdad? Que Exacto. fue uno de los diputados más votados, pero el método no lo ayuda. Sí, Entonces, mira, ¿qué? yo creo que más que pensar en el método, porque es un debate que hemos tenido y que estamos teniendo la mayoría de organizaciones, sobre todo ahora, cuando tenemos que ver una reforma electoral que hay que hacer como parte, digamos, de la experiencia que se recoge de este periodo. Y nosotros tenemos pendiente reformar la ley de partidos. Hicimos una reforma, digamos, no reforma, sino un mamotreto de reformas el año pasado de la ley de régimen electoral, que fue una reforma insulsa, sin mucho sentido, porque los cambios fueron meramente cosméticos, en vez de hacer una reforma profunda que pudiera impactar, por ejemplo, el financiamiento, que eso es lo que nosotros deberíamos estar hablando, cómo controlamos el financiamiento de la política o cómo reducimos los costos de la política, porque son demasiado Entonces, ¿tú crees que grandes. el método no es el problema? El método no es tanto el método. Nosotros deberíamos hablar, por ejemplo, del tema de la distribución de las circunscripciones, de la cantidad de escaños que se distribuyen por circunscripciones. Esos son un poco los retos que hay que ver. Y sobre todo el costo de la política, la distribución equitativa de los recursos, son parte de los elementos, digamos, sustanciales que tienen que cambiar. Sobre el método, habría que verlo de cara a las circunscripciones. Por ejemplo, nosotros en vez de tener 3 circunscripciones en el Distrito Nacional, deberíamos tener una sola circunscripción. Y eso podría, con el mismo Y una método igual cantidad de y una diputados. igual cantidad de diputados, y eso haría que, por ejemplo, la distribución en términos de la representación de la fuerza fuera distinta, pero también cambiando el método. ¿Y tú no Pero no crees que es, ahí, perdón, faltaría representación de la población de esas distintas Sí, pero son demarcaciones? muy pocos, ¿no? Sí. no, lo que pasa es que hay que ver, y nosotros tenemos que hacer una reflexión como país. Si nosotros tenemos el Congreso que representa en términos de intereses sociales, pero también en términos de población, y de entender ese Congreso también en sus dos cámaras, y la viabilidad de tener un Senado y la viabilidad de tener una Cámara de Diputados separadas con muchas funciones comunes. Y ahí el debate que se ha generado muchísimo en la República Dominicana de la necesidad de tener un Congreso unicameral. Entonces, hay que ver, o sea, yo creo que más allá del método, del método sobre el cual se hace la sumatoria para la distribución de los escaños, hay que ver una reforma profunda del sistema electoral. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos estar discutiendo, y ojalá que en la que viene ahora para modificar la ley de régimen electoral, la que viene para modificar la ley de partidos, permita hacer avanzar el sistema democrático y no hacerlo retroceder. En temas, por ejemplo, como que hay que facilitar, por ejemplo, que tengamos partidos y que la gente que se organiza, porque es un derecho constitucional, pueda organizarse en un partido político. Ahora, hay que mejorar los filtros para que se mantengan los partidos políticos. O sea, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos 34, 35 35 partidos. horas. Jonathan me puede corregir. Ujú. Y tenemos una lista de creo que 60 o 70 solicitudes de personas para que les sean reconocidos sus partidos políticos. ¿Qué tanto son los filtros que nosotros podemos producir para tener partidos reales? Porque cuando vamos a hacer, por ejemplo, un diagnóstico forense de la participación de esos partidos en estas elecciones, menos de 10 partidos tuvieron el 15% de candidaturas propias en este proceso electoral. Entonces, esos son Menor elementos cantidad de votos. que nos dicen, hay partidos, por ejemplo, que deberían ser grupos de apoyo o movimientos de partidos. O partidos, yo estoy casi seguro que los 22 o 23 Joaquín partidos que apoyaron al PRM, hay por lo menos 15 de esos partidos que deberían ser corrientes internas del PRM y no partidos fuera del PRM. Pero igual, en esa condición está tu organización política de la cual tú eres secretario general. No está en esa Si nos vamos, no, si nos vamos no está a en la esa. cantidad de votos que sacaron ustedes, sí, Franiel, Bueno, también. pues yo no he hablado de cantidad de votos, yo hablé de ejercicio, de poner propuestas, de ejercicio de presentar candidaturas, por ejemplo. Pero no, o sea, claro,
pero Nayeli que mencionaba el tema del método, ¿no? Yo a veces me río porque el PLD tenía 16 años consecutivos en el poder. Se realizaron elecciones congresuales también y nunca salió a relucir ese tema como ahora. ¿Por qué? ¿No te preguntarías tú? Bueno, yo creo que, y ahí tú que me conoces sabes que en ese momento lo dije, que era un peligro para la democracia dominicana el control Total, que sí, tenía pero no. el PLD de ambas cámaras, como lo es el control que va a tener en este momento el PRM. Lo dije en ese momento y lo reitero Mira, en este momento también. yo creo que respecto evidentemente al método de Home. El método de Home, evidentemente, siempre cuando pasa un proceso electoral trae sus cuestionamientos. Yo soy del que digo que la República Dominicana, a medida que va evolucionando, hay agendas del pasado que se van eliminando. Por ejemplo, antes nosotros teníamos las listas cerradas, que básicamente le ponían un nombre a la gente y se iba fuera del país y venía y tenía una candidatura y la ganaba. Nosotros eliminamos eso. Se eliminó el voto del arrastre. Nosotros tuvimos que por vez primera en estas elecciones, a raíz de una decisión del Tribunal Constitucional y sobre todo la reafirmación que se tuvo en esa reforma electoral, también se eliminó el arrastre con los regidores y los alcaldes, permitiendo que el voto sea cada vez más directo. Yo entiendo que la ley 157-13 evidentemente merece una revisión que permita sobre todo ejercer mayores niveles de democracia. Ahora bien, todo va a depender, porque en el caso de Opción Democrática, el método de Hon le favoreció en las elecciones del 20, porque eso fue lo que permitió que José Horacio fuera diputado. Y te cito Exactamente. casos, miren, Y no- en Higüey, para Y terminar ahora, el y punto. entonces Ahora ahora dejó no por es cuadrado. Ahora, favorable. mira, en Higüey te cito un punto. En Higüey No, tú relativo, revisas pero- el Consejo Claro de que sí. Regidores de Higüey y el Consejo de Regidores más plurales, porque todo depende de la cantidad de escaños que existan. Por ejemplo, en Higüey creo que son 17 regidores que salen. Hay regidores del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, Dominicano por el PLR. Cambio, del PLR, de País Posible, ¿verdad? De mi partido también hay. Lo mismo pasa en los Alcarrizos, es decir, cada vez que la sociedad va evolucionando, este debate se tiene que traer a la mesa, pero también nosotros tenemos que estar conscientes que independientemente del método, nosotros lo que tenemos que saber, que los políticos lo que tenemos que salir a conectar con la ciudadanía, a presentar propuestas, a presentar visiones, a presentar ideas y sobre todo a no presentar parte o formar parte de una agenda del pasado que no va a contribuir a la solución efectiva de los problemas. Yo soy del criterio en términos personales. A mí me gusta mucho un método que existe en los Estados Unidos que se divide por distrito para que compitan el one-to-one. O sea, en vez de tener 5 candidatos en una circunscripción, pudiera darse que pudiera dividirse por sectores y pudiera competir el one-to-one. Sin embargo, ese tipo de métodos, que aunque ustedes no lo crean, el método de Home hace que los partidos, independientemente de puedan tener mayores niveles de participación. Porque yo le voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, circunscripción 2 del Distrito Nacional. Alfredo Pacheco sacó 25,000 votos. Y Tobías Crespo creo que sacó 7,000 votos. Tobías Crespo hoy es diputado. O sea, por el método de Home también. Entonces, evidentemente, urge una revisión, pero también es lo que ha permitido que pequeñas bancadas puedan tener de alguna manera u otra una participación. Exacto, como Ahora, todo de en que la vida. necesita una modernización, evidentemente tenemos que verificar. Como todo en la vida, como que Pero a veces no parece agarrar, justo no y no agarrar, justo. disculpa, no agarrarle criticar cuando no Ay, le nos dolió a conviene. Joaquín eso. Porque, no, óyeme, Se le dolió óyeme, a Joaquín. lo que pasa es que aquí se ha vivido, no lo digo por ti, Franiel, pero aquí se ha vivido siempre, Me va a dejar hablar, espérate, aquí se ha vivido siempre de la doble moral. Y eso es algo con lo que nosotros en la actividad política tenemos que acabar. Porque si no me favorece hoy a mí es malo, pero si mañana me favorece no. Entonces a la oposición cuando le favorecía no era malo, ahora sí. Tú sabes que ese es un punto en el que yo no había reparado. Yo soy relativamente joven, no es que he visto muchos procesos electorales, pero sí sé, o sea, que hay un precedente histórico Claro. que cada vez que hay unas elecciones, no importa de lo que sea, se arma aquí, Sí. que bueno, que Dios no quiera, que el PRD, por ejemplo, en muchos años fue protagonista de todo ese show que se daba cada vez que había unos resultados electorales. Por ejemplo, en el 20 se terminó separando el PLD por las elecciones. Claro. Y este año verdaderamente sí han habido personas que se han quejado, que han dicho que estos resultados quizás no les favorecieron, como en el caso de Nicole, que se tuvo que mandar a la revisión
de votos en Santo Domingo Este, pero así como a nivel de verdad que se está acabando esto, como que no he visto. Mira, tú sabes que este proceso electoral, yo soy del que digo que lo vi muy positivo, por varias cosas y te lo voy a citar. Lo primero, que nosotros tuvimos un proceso electoral marcado de que la ley electoral no manda la realización de un debate presidencial y vicepresidencial, y por vez primera nosotros tuvimos un candidato presidencial en ejercicio y una vicepresidenta que se sentaron a debatir propuestas. Es un tema, un logro interesante que nosotros tuvimos en este contexto electoral, un precedente. Claro. Lo segundo es que la organización electoral que vino por parte de la Junta Central Electoral y todas las garantías que solicitaba la oposición política de este país fueron cubiertas. Ejemplo número 1. La expedición de la cédula le permitieron hasta un día antes de las elecciones que en todas las demarcaciones de expediciones de cédula de la Junta Central Electoral se pudiera expedir cédula. O sea, que el criterio de la compra del tema de la cédula, de alguna manera u otra, fue reparado ahí. Le dieron una partida histórica que nunca se había entregado ni a los partidos políticos en términos del financiamiento público estatal relativo al 0.5% del tema del presupuesto nacional. Eso no había pasado y eso pasó en este contexto electoral. Se instruyó al elemento de la Junta, a la policía electoral, para que de alguna manera u otra pudiera permitir que la gente que fuera observadores, que fueran delegados, se acreditaran. Un elemento que sucedió que fue interesante, que se crearon dos figuras que no existen en la normativa. Lo primero es que la Junta Central Electoral creó una figura de un coordinador delegado para los partidos políticos. O sea, los partidos políticos, aparte de tener los delegados en sus colegios electorales, tenían la capacidad de tener un coordinador que estaba dentro del recinto electoral y que pudiera coordinar cualquier situación que se diera. Y sobre todo que la Junta Central Electoral, ¿qué pasaba? Que en los recintos electorales no se sabía quién era el líder del proceso, creó una figura de un coordinador de recintos electorales. Es decir, que este proceso electoral, yo de forma muy puntual y sobre todo reconozco el hecho que los dos candidatos a la oposición el mismo día reconocieron que el presidente Abinader tuvo una victoria contundente. Entonces, cada vez más nuestro sistema democrático se va comparando. Y yo rescato algo que decía Joaquín. Si aquí hubiera pasado lo que pasó en México en estos días, señores, oigan lo que pasó en México. En México, y Joaquín que observó ese proceso, la gente fue a votar. El delegado llenó su acta, se llevó su acta y lo que se transmitió al INEI fue un dato diferente en algunos colegios. O sea, se iban con una información y llegaba un tema distinto. Lo que pasó en el colegio electoral con el tema del EDET, del sistema tecnológico que diseñó la Junta Central Electoral, no tuvo ningún tipo de cuestionamiento. Y lo más importante, que se reafirmó un criterio que pasó en el pasado proceso electoral. Y yo entiendo que esta Junta Central Electoral, a diferencia del pasado, que entró por la puerta de adelante y salió por la puerta de atrás, esta Junta Central Electoral va a salir por la puerta de adelante. Fue el elemento de garantizar al observador el escrutinio. Después de las 5 de la tarde, en el momento del conteo del voto, usted podía entrar a ver y grabar cualquier tipo de proceso de lo que pasara ahí. Fue un tema transparente y yo entiendo que la democracia se fortaleció en este proceso electoral. Bueno, hemos hablado mucho del proceso de elecciones, de cómo se dio, de lo que pasó, lo que vivimos un poquito después, pero ahora yo quiero que ustedes, desde su perspectiva, me digan qué entienden que le espera al panorama político en estos 4 años que entrarían ya a partir de agosto. Me toca desde la oposición comenzar entonces. Sí. Mira, yo creo que son varios elementos. Primero, tenemos una fase ahora de discusión que es de reconfiguración un poco también de los partidos. Ahora los partidos, todos, tanto los que están en la oposición como los que se encuentran en el oficialismo, tienen que reflexionar y ver los resultados que tuvieron, los que lo tuvieron negativos, los que lo tuvieron positivos, renovarse algunos de ellos como corresponde para, digamos, reanimar las fuerzas que tienen. Y también hay que ver la posibilidad o, digamos, la realidad que va a surgir en la República Dominicana de los debates que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal y ahí tienen que estar los partidos políticos como ese cuerpo de hombres y de mujeres con una visión de sociedad, presentando cuáles son las propuestas que tienen sobre eso. Nosotros tenemos que ver ahora la reforma electoral que hemos estado discutiendo, todos estos elementos que vienen de cara a la administración de la política. Pero por ahí viene la reforma al Código de Trabajo, que hay que hacerla, la reforma al sistema eléctrico de la República Dominicana. Entonces, hay que ver, eso es lo primero, que en el próximo año va a gravitar mucho el debate público sobre esa reforma. Ahora, en sentido general, yo, y lo decía al inicio, a mí me preocupa mucho
el fortalecimiento de un bloque conservador en la República Dominicana que parece tomar fuerza, un bloque conservador que se expresa en, digamos, la fuerza que ha tenido o la expresión que ha tenido el sector empresarial, por un lado, primero en el tren gubernamental de la República Dominicana en los últimos años, pero también en la carentía de muchos servicios públicos que se han ido deteriorando y que no es una responsabilidad solo del gobierno de turno, sino que es una responsabilidad acumulada. Y entonces vamos a tener que ver cómo nosotros afrontamos esa carencia de esos servicios públicos y cómo nosotros, sobre todo, y es, digamos, el mayor reto que tenemos los actores políticos, es cómo nosotros rompemos la desafección. Y yo creo que no reconocerla, y Joaquín ponía el ejemplo al inicio de la conversación, yo creo que hay muchos casos particulares de actores y sectores que se están motivando, que están participando, que se están sumando a la política. Pero creo que como actores políticos tenemos que reconocer que la mayoría del pueblo dominicano no está participando, se está distanciando. Entonces, no darle de frente a esa desafección es ponerse en la posición cómoda de que quieren las élites de siempre y que ha querido, digamos, los partidos tradicionales de siempre, que es que participen menos gente. Por Porque ejemplo, entre menos gente participa del proceso, es mucho más fácil controlar el proceso. Mira, difiero de ti, Franiel, porque el ánimo que nosotros hemos tenido como organización política que ha liderado este proceso no es excluir a las personas de que puedan participar en la actividad política. Todo lo contrario, con las políticas públicas que nosotros como gobierno hemos estado desarrollando, que van e impactan directamente al pueblo dominicano, a los más pobres, a los menos pudientes, creo que es en ánimo de nosotros demostrarle que las cosas sí se pueden hacer diferentes. Y eso lo ha hecho el presidente, por ejemplo, con la entrega de los títulos. Cuando un gobierno aquí en este país se hubiese interesado en una gente de un barrio, de un pueblo distante, muy lejano, en agarrar y darle la titulación de su hogar. O cuando un gobierno aquí se hubiese interesado en establecer autobuses para los niños de las escuelas públicas, para que no tengan que transportarse ni pagar un pasaje si la escuela les queda muy distante. ¿Cuándo un gobierno lo había hecho? ¿Cuándo un gobierno aquí le hubiese dado para comer a un niño como el programa Oportunidad 1424, para que no, si el joven no está haciendo nada en su casa, pueda agarrar y formarse, y ya sea obtener un empleo o que pueda desarrollar un negocio y no salir a delinquir a las calles? Entonces, cuando nosotros vemos que sí se han desarrollado políticas públicas que van orientadas a impactar positivamente a los jóvenes, nosotros mal haríamos en dejar de reconocer eso. O, por ejemplo, la extensión tanto de los Infotep como de los ITLA, como de la UAS, los liceos experimental. O sea, nosotros le hemos estado acercando más las oportunidades a los jóvenes para que puedan estudiar, para que puedan trabajar y para que puedan desarrollarse. Las becas que se han otorgado desde el Ministerio de Juventud y desde el Ministerio de Educación Superior. Entonces son muchas de las cosas que han impactado positivamente a los jóvenes para nosotros estar ajenos a eso. Bueno, pero yo creo que, y está bien, y hay que reconocer digamos, las acciones positivas que ha tenido este gobierno. Y se las reconocemos. Ahora, esas son las funciones de gobierno. Bueno, pero Pero sí. son las funciones de gobierno que le corresponden al gobierno garantizar. Ahora, Qué bueno que el presidente lo ha hecho. Pero cuando hablamos de fortalecer el sistema político y el panorama del sistema político dominicano y de fortalecer la democracia, por ejemplo, a mí me parece inaudito que el presidente de la República, Luis Abinader, líder del partido de gobierno, líder del PRM, su primer planteamiento cuando inicia en el 2020 fue
hay que quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Y lo va a reiterar ahora con la reforma fiscal, y va a coger de excusa la reforma fiscal. Hay que quitarle el financiamiento, y lo hace con una cereza envenenada, que fue hermosa, bueno, porque vamos ahora a construir una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y necesitamos los recursos para construir esa extensión. ¿Tú sabes? Cuando la idea del financiamiento de los partidos políticos se ha hecho, que claro, que yo, y es una posición que creo que hay que tener con mucha firmeza, nosotros tenemos que revisar los mecanismos con los cuales se financian los partidos políticos, nosotros tenemos que revisar la transparencia de todos los partidos políticos respecto a cómo usan ese dinero, pero no pretender quitarlos. ¿Por qué? Porque cuando lo quitamos, ¿qué hacemos? Le damos el espacio, la cancha, a que sea el sector privado que financie los partidos políticos, a que sea el narcotráfico que financie los partidos políticos, y entonces tal vez esas medidas, esas acciones que ha hecho de manera positiva el gobierno para aumentar la participación, para aumentar la autoestima social, se ven reducidas cuando, por otro lado, tomamos medidas o promovemos medidas como eliminar el financiamiento de los partidos que laceran los principios de igualdad, laceran los principios de competencia en igualdad de condiciones, y sobre todo cuando se está en una posición de ventaja. Mira, tú sabes que una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del modelo del presidente Abinader es el elemento de la escucha activa. Ha sido un gobierno sobre la base de escuchar bastante el planteamiento de la ciudadanía. Y te lo cito porque lo que nosotros vimos en el pasado proceso electoral, y retomo la partida presupuestaria histórica que no se había entregado al tema del financiamiento público estatal hacia los partidos políticos, nació evidentemente porque el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, estableció esa partida presupuestaria. Es decir, que el tema del financiamiento público estatal, y más un presidente que ha asumido una agenda global de democracia, de tanta cercanía con los organismos internacionales, no creo que sea una de las agendas que vaya a llevar. Ahora bien, Franiel y Joaquín, yo veo la República Dominicana con mucho optimismo. Y después de este proceso electoral, yo entiendo que más que el gobierno hacer, ahora mismo lo que toca es que todo el liderazgo político de la oposición, del oficialismo, de la sociedad civil, del sector económico, se sienten a debatir cuáles son los grandes temas que nosotros tenemos por delante, cuáles son las grandes reformas estructurales que nosotros tenemos que impulsar. Por ejemplo, ya el 2030, y nosotros en esta segunda década del siglo XXI, ya hacia el 2030, nosotros vamos a tener que manda la Ley General de la Estrategia Nacional de Desarrollo una revisión. O sea, nosotros tenemos que revisar qué nosotros hemos hecho, cómo vamos con esos indicadores, cómo va evidentemente el pacto por la educación que se firmó en el 2012. O sea, qué se ha hecho respecto a esos temas. Es decir, que ahora lo que toca es que la oposición política tenga la capacidad de sentarse en la mesa del diálogo, que tenga la capacidad, no de obviar que un presidente te llame para de alguna manera u otra irte a visitar, a hablar qué fue lo que te pareció, y tú decirte que tú tienes una gripe y que no, y que después, señores, nosotros tenemos que tener la capacidad de dejar de pensar la próxima elección y pensar la próxima generación. Entonces el liderazgo político tiene que sentarse a debatir los temas nacionales, porque no solamente el presidente Luis Abinader solo y una bancada en el Congreso va a promover el elemento de los grandes cambios, porque necesita una legitimidad social. Aquí hay que sentarnos a debatir propuestas. Óyeme, pero una de las primeras cosas que hizo el presidente de la República fue hacer un llamado a la oposición a sentarse para verificar los temas de agenda, de la agenda nacional, y trabajar eso en común. Claro. O sea, y fue ahí vamos a estar. Excelente. Y fue, bueno, qué bueno que así sea. Que fueron siempre hemos estado dispuestos a debatir. Fueron adversos a nosotros, o sea, en términos de oposición, asumes tú como secretario general de esa organización política esa posición, contraste a la oposición como tal, que se le hizo el llamado, y como lo que siempre le caracteriza, que es la irresponsabilidad, lo que salieron hablando lo que no es, y no fueron responsables de irse a sentar y ver en realidad y hacer los planteamientos que ellos tienen de lo que deberían ser los destinos de la vida nacional. Mira, y te cito un ejemplo. Eso mismo que tú dices, que el hecho, bueno, pasar las elecciones lo dijeron. Ahora, no solo ahora, también el diálogo nacional que convocó el presidente en el 2021, también hablaba del tema de sentarse en el diálogo. E invitó a los presidentes de los principales partidos de oposición, y cito nombre, licenciado Danilo Medina, el doctor Leonel Fernández Reina, que se sentaran en la mesa del diálogo. Ninguno fueron a debatir. Entonces,
¿Qué nosotros evidenciamos Y con ojo, esta ojo, situación? no fueron a debatir, pero después estaban opinando Sobre los temas sobre fuera los de temas, recámara. exactamente, sobre los temas que se trataron en agenda, que ellos no fueron, ¿eh? Pero yo creo que tal vez, más que hablar de quiénes van o quiénes no van, sería bueno nosotros hablar de la perspectiva de lo que tiene que pasar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Código Procesal Penal? ¿Qué va a pasar con los derechos de las mujeres, por ejemplo? Que tenemos una situación y de incumplimiento, por cierto, de incumplimiento del compromiso que hizo Luis Abinader de aprobar las 3 causales, por ejemplo, que ha dicho que dejen libertad a los legisladores para Bueno, que su conciencia le diga, pero cuando como, hay que aprobar préstamos, esa conciencia, esa Pero que el libertad, poder, pero el como tú, Congreso el que exactamente, aprueba leyes, como básicamente. tú Y él que la conoce. como tú entenderás, pero el cuando hay que presidente, aprobar cuando hay el que aprobar préstamos, presidente, las líneas bajan. el Ahora, cuando hay que presidente, garantizar los derechos de las mujeres, el no bajan las líneas. presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, representante del poder ejecutivo. Hay un poder legislativo que no lo elige el presidente. El poder legislativo, al igual que el poder ejecutivo, lo elige el pueblo. Entonces, tú muy bien tienes que diferenciar esas dos cosas. El presidente es el jefe del poder ejecutivo, más no del poder legislativo. Y el Bueno, poder legislativo se compone por 2 cámaras. Tiene que pasar en una Aquí. y tiene que pasar en Aquí. otra también. claro, pero eso Entonces, para que tengamos... pero eso no fue, por ejemplo, lo que pasó hace apenas 8 meses, cuando el presidente de la República mandó una adenda al proyecto de Pro Pedernales. Y Sí, los Bueno, pero es que legisladores, los legisladores entienden que el desarrollo de Pedernales es algo esencial para este país. pero vamos por Y partes. si ellos ponderan y aprueban eso, es una prerrogativa de ellos. Vamos por partes. El presidente manda un proyecto de adenda de modificación del proyecto de Pro Pedernales. Y todos los legisladores del PRM dijeron que había que aprobar el proyecto porque había sido un proyecto mandado del Ejecutivo. Desde la oposición, Acción Democrática planteó a través de nuestros diputados que había que modificar esa adenda porque incluía áreas protegidas. Y en ese momento en la Cámara de Diputados se dijo que no, que eso, y que había que aprobarlo urgente porque lo había mandado el presidente y porque era una línea del presidente. Yo no escuché Mira, son dos cosas. El eco que se hizo del tema, ¿qué hizo? 24 horas después, el presidente mandó una adenda a la adenda, porque evidentemente, y lo que estábamos pidiendo, que era que se hiciera una auditoría de esa propuesta, había el área protegida. Pues el presidente escucha. Bueno, pero escucha entonces. Pero sí se trazan las líneas. Igual como se trazó con el tema de la ley de la extinción del dominio, que fue una lucha que se tenía desde hace mucho tiempo y ese Congreso fue el que lo aprobó. Entonces sí se trazan las líneas, pero no para los derechos de la mujer. Yo te voy a decir algo, Franiel y Jonathan. Miren, conociendo ustedes, conociendo nosotros el accionar del presidente, yo le aseguro a ustedes que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona nunca va a hacer nada que vaya en detrimento de la inmensa mayoría. Y nunca va a hacer nada tampoco sin que sea consensuado con el pueblo. Porque si algo tiene el presidente, si algo ha caracterizado al presidente es que cuando le hablan, él escucha. Y eso en los 4 años que él tuvo de gobierno quedó demostrado. Y cuando ha tenido que rectificar algunas cosas, producto de alguna observación que se ha tenido, lo ha hecho. Nosotros tenemos un presidente que escucha, diferente a los que habíamos tenido. Y muestra de eso fue lo que tú mencionaste ahorita sobre el tema del debate. Hubo un ex presidente que dijo que los presidentes no debatían. No, que no debatían. Que no debatían. ¿Y el presidente qué hizo? Lo llamaron a debate y el presidente accedió al debate. Con los números altísimos que no tenía necesidad, pero marcó un precedente. ¿Por qué? Porque el presidente escucha. Bueno, ya para ir cerrando, yo necesito que desde sus perspectivas me digan que, bueno, PRM,
puede guardarse porque ya ha dicho mucho sobre lo que espera para el PRM en el futuro. Pero desde Opción Democrática, por ejemplo, como tú mencionabas, Franiel, una reestructuración del partido. Pues con se exclusión necesita- aquí. No, pero ya hemos dicho que el PRM ya está bien posicionado. No, como Está partido bien, no está bien, hemos, Joaquín, pero está cuéntame, bien, está como bien. partido. No, Bueno, tú Franiel, o Jonathan, empieza tú sobre por todo allá. desde la perspectiva de la juventud, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué va a pasar en estos próximos 4 años dentro del partido? Bueno, Mira, evidentemente nosotros pasado el proceso electoral, la semana pasada reunimos a toda nuestra dirigencia nacional con el fin de primero analizar cómo fue nuestro comportamiento electoral. Y nosotros, tanto en las elecciones de medio término, las elecciones municipales, como las elecciones presidenciales y congresuales, fuimos el séptimo partido más votado, sacando más de 227,000 votos, que nuestro inicio, nosotros fuimos reconocidos en el 20 y éramos en la casilla número 27. En las elecciones del 24 éramos la casilla 16 y bueno, en las elecciones del 28 somos la casilla número 7 y estaremos en la primera fila. Sin embargo, nuestro partido se encontraba este fin de semana analizando el proceso electoral, analizando los resultados electorales y hemos tomado la decisión de iniciar todo un congreso de reformación del partido y de reestructuración con el propósito de hacer un partido más ágil, que sea más conectado con la ciudadanía, que sea de puertas abiertas y que permita que todos los dominicanos que quieran participar en política tengan la oportunidad de ingresar a una organización política que quiere presentar nuevos rostros, nuevas figuras y que sobre todo tengan la capacidad de invertir la pirámide del liderazgo, que es hacer visible a los liderazgos que han sido tradicionalmente invisibles. Y hacia eso nosotros tenemos como norte, hemos iniciado todo un proceso de evaluación, iniciaremos con un proceso de un congreso de formación, de evaluación de los resultados y que conllevará sobre todo la reestructuración partidaria. Todo nuestro board del comité político, el comité ejecutivo nacional, toda la secretaría de trabajos van a ser evaluadas, se le va a dar oportunidades a nuevos rostros y tendremos un nuevo cambio en nuestra organización política. Eso es lo que se avecina. Bueno, en el caso de Acción Democrática, que es un caso atípico, porque nosotros nos reconocieron fue en noviembre del 2022, o sea, apenas tenemos 2 años como partido político, y entonces éramos menos de 200 personas. 200, me acuerdo que esa primera asamblea que hicimos éramos 245 personas. Hemos tenido un resultado que nos parece positivo para nosotros, con algunos retrocesos. Pasamos de ser el partido número 29 a ser ahora el partido número 12, y en tan poco tiempo para nosotros nos parece algo bastante positivo. Ahora nosotros estamos, así como decía Jonathan, en un proceso de evaluación profunda que queremos hacerlo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, donde vamos a estar involucrando todas las secretarías del partido. Este próximo domingo está convocada la dirección nacional del partido para iniciar ya formalmente este proceso de evaluación que va a concluir en octubre de este año con la elección de las nuevas autoridades de Acción Democrática. Acción Democrática es un partido bastante joven, no solo en términos de su tiempo, sino de la composición. O sea, la militancia promedio de Acción Democrática, según la data que nosotros tenemos, es de 35, 36 años. Nosotros ahora vamos a hacer un proceso para renovar esa dirección política, que es una dirección política paritaria, donde hay 10 mujeres y 9 hombres, porque está constituida de una matrícula de 19 personas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la perspectiva para estos próximos 4 años? Multiplicarnos, multiplicar la capacidad de acción democrática, multiplicar la capacidad territorial y poder multiplicar esas propuestas y esos rostros que la gente vio en candidaturas como la de José Horacio Rodríguez, la candidatura de Nicole Pichardo, de Juan José, de Miguel Alejandro Martínez, para poner algunos ejemplos, y sobre todo la candidatura que, digamos, fue innovadora en este escenario electoral, que fue la candidatura presidencial de Virginia Antares Rodríguez, que nosotros presentamos como partido. Nosotros vamos a construir, a multiplicarnos y a seguir dándole a la gente más opciones para poder votar. Joaquín. Sí, nosotros como organización política, Partido Revolucionario Moderno, vamos a seguir trabajando de la manera en la que lo hemos hecho, organizándonos internamente como partido político y viviendo esos procesos de manera decente, de manera organizada y en unidad. Esos factores han sido claves para nosotros poder mantenernos en el poder y sobre todo
hay una frase que reza que no le puede prometer un partido político a la nación lo que primero no es capaz de cumplir. Y nosotros hemos comprendido eso con bastante celeridad y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos organizado para poder también organizar al pueblo dominicano. Y vamos a seguir trabajando de cara a la gente, como decimos nosotros en Autoridad Portuaria, de frente al mar, y vamos a seguir trabajando en favor de nuestra gente. Peña Gómez estableció que primero era la gente y para nosotros sentir el calor, sentir ese sentir propiamente de la gente, nosotros entender las necesidades de la gente, yo creo que es lo que nos ha mantenido aterrizados, lo que no nos ha emborrachado de poder, el nosotros estar siempre conectados con la gente, escuchando las necesidades que tienen. Eso pues nos va a permitir a nosotros ir más allá de 2028, para seguir pues materializando esos cambios que nosotros anhelamos ver en el pueblo dominicano. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Joaquín, Franiel y Jonathan, por haberse venido a columpiar un poquito aquí en la matica, coger un poquito de brisita, de fresco. Gracias por sus opiniones. A toda la gente que nos está viendo también le agradecemos. Le pedimos que se suscriban a nuestro canal, que dejen su like, su comentario y nos busquen a través de todas las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Excelente. Gracias.